Por lo tanto, tal como el propio magisterio lo había pedido, no se trata de pruebas escritas ni de conocimiento. Se trata de evaluar lo que el docente realiza en el aula día a día con sus alumnos. La evaluación de desempeño docente es realizada por el director de la institución educativa y participan maestros pares de la misma modalidad o nivel de la misma escala o superior al docente evaluado. Además, la evaluación se realiza en un ciclo de 3 años, como explicaré más adelante. Cabe señalar, señor presidente, que la observación en el aula ya ha sido utilizada por el Ministerio de Educación como instrumento para conocer el desempeño docente. Por ejemplo, en el concurso de nombramiento del 2015 se aplicó la observación en aula a más de 18.000 postulantes que clasificaron en la prueba única nacional, siendo que más del 90% aprobó dicha etapa. En total se efectuaron más de 32.000 observaciones de aula en dicho proceso, de las cuales más de 28.000 fueron aprobadas. Los postulantes fueron observados hasta en 2 instituciones educativas y las observaciones estuvieron a cargo del director y subdirector de cada institución educativa. Señor presidente, para este año únicamente se tiene previsto evaluar a 5.653 docentes de educación inicial, de los cuales el 67% ya recibió la capacitación para familiarizarse con los instrumentos y criterios de la evaluación. A esto se comprometió el Ministerio durante el diálogo realizado con el Magisterio y lo estamos cumpliendo. Señor presidente, pido autorización para poder proyectar un pequeño video. Procedan a visualizar el video, por favor. Gracias. Pero yo tengo conocimiento de que los directores o personas que nos van a evaluar son personas debidamente certificadas, que han pasado por una previa capacitación para poder llegar a nuestras aulas y evaluarnos en cuanto a nuestro desempeño. Ya he pasado por esta evaluación de desempeño. Sí, bueno, da un poco de temor, un poco de nervios al inicio, pero creo que si nosotros venimos trabajando y nos van a evaluar ya en lo que es en nuestra cancha, como quien diría, pues no tengamos miedo, ¿no? Es una evaluación formativa, te va a ayudar en mejorar tu desempeño como docente. ¿Cómo actuar frente a si algún niño, bueno, está haciendo algún tipo de desorden? Nosotros, ¿cómo vamos a involucrar a nuestra sesión de aprendizaje? Es así de sencillo. Creo que todos los retos, todo lo nuevo causa cierto temor, tenemos que romper ciertos miedos, dejarlos atrás y pensar que tenemos que trabajar por lo que nos hemos comprometido, que son los niños, y que tenemos que someternos a esta evaluación y demostrar que somos maestros capaces. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Puede continuar, señor ministro. Muchas gracias. Como hemos escuchado de nuestras docentes, el objetivo de la evaluación de desempeño es eminentemente formativo, porque permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora. Así, aquellos maestros que no aprobaran la evaluación de desempeño este año recibirán una capacitación de 6 meses y volverán a ser evaluados en su desempeño en el 2018. Esta capacitación, que está a cargo del Ministerio de Educación, busca que los maestros consoliden sus competencias para cumplir con su rol de la mejora continua. Suponiendo que volvieran a desaprobar en esta segunda oportunidad, recibirán otra capacitación de 6 meses y volverán a ser evaluados por tercera vez en el 2019. Por lo tanto, señor presidente, de ninguna manera buscamos a través de la evaluación de desempeño
despedir maestros y menos hacerlo de manera masiva. La enorme demanda de profesores en diferentes lugares del país convierte en absolutamente contraproducente y absurda la idea de prescindir de ellos. La evaluación de desempeño es una inversión a largo plazo para asegurar la calidad educativa. Pero no podemos olvidar que el principal objetivo de nuestro sistema educativo es el estudiante. Por los más de 7 millones de estudiantes de la educación básica es que debemos cuidar que nuestros docentes tengan las competencias adecuadas para brindar un servicio educativo de calidad. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 8. ¿Cuál es la proyección real del incremento del presupuesto del sector educación para lograr cumplir con la oferta electoral del gobierno y no burlarse de los maestros? Puede responder, señora ministra. Gracias. Sí. Señor presidente, antes que nada, quiero rechazar categóricamente la referencia a burla de los maestros que se formula en esta pregunta. Como lo he ratificado a lo largo de esta exposición, la revalorización de la carrera docente es uno de los pilares fundamentales para la reforma educativa y mejores salarios de atracción a la carrera es una medida concreta para lograr dicho objetivo. A pesar de las circunstancias extraordinarias que tuvimos que afrontar como país con el fenómeno del niño costero y que nos obligó a reestructurar nuestro presupuesto, el gobierno ha cumplido con el incremento del salario de entrada a 2.000 soles, lo cual es ya una realidad. Se ha materializado con el aumento de la hora de trabajo del docente de 51.83 soles a 59.35 en un primer tramo que se hizo efectivo desde marzo de este año para docentes nombrados y desde agosto de este año para docentes contratados. Y de 59.35 a 66.67 soles en un segundo tramo que se hará efectivo tanto para nuestros docentes nombrados como contratados a partir de noviembre de este año. Entonces, el valor de la hora de trabajo del docente se habrá incrementado en 14.84 en este año. El presupuesto previsto para el 2018 para financiar esta medida alcanza a los 2.347 millones de soles. Para que se tenga una idea de esta magnitud, señor presidente, esta suma es similar al presupuesto asignado en el 2017 a los programas sociales de Jaliwarma y Pensión 65. Durante el 2018, el valor de la planilla docente aumentará en 30%, un incremento sin precedentes que demuestra el esfuerzo fiscal que ha hecho este gobierno para materializar esta medida en beneficio de todos los docentes peruanos. ¿Y qué se ha concretado a través de la expedición del decreto de urgencia número 11/2017? Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 9. ¿Cuál es su propuesta concreta para el pago de la deuda social con los maestros? Si el reclamo es justo y legal, ¿por qué se obstina en no atender el justo pedido de los maestros en huelga de no judicialización de la deuda social? Su respuesta, señora ministra. Señor presidente, antes que nada es importante precisar que la deuda social por preparación de clases alcanza por lo menos 3.280 millones de soles. Debido a este impacto fiscal, la forma de abordar este pago tiene que ser progresiva. Además, si bien la deuda social es del magisterio, el pago de dicha deuda corresponde a cada empleador, es decir, a los gobiernos regionales,
al Ministerio de Educación para el caso de Lima Metropolitana. Producto del diálogo del magisterio, en el 2018 se destinará 200 millones de soles para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada o consentida para el sector educación, priorizando la atención al magisterio. Esto representa un esfuerzo enorme del gobierno que también debe ser reconocido. Pero sobre la judicialización del pago de la deuda social, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que es la autoridad competencia en esta materia, emitió en diciembre del 2012 un informe legal en el cual reconoce que la preparación de clases tiene como base de cálculo la remuneración total, delimitando los conceptos que la componen. Sin embargo, el monto que se reconoce en la sede administrativa por dicho concepto, en muchos casos, resulta menor a aquel que es determinado por los órganos jurisdiccionales como consecuencia del proceso judicial iniciado por los docentes. Señor presidente, bajo dicho contexto, son los profesores los que deciden judicializar el reconocimiento de su deuda. Señor relator, la 10ª pregunta. Pregunta número 10. ¿Cuál es su diagnóstico, plan y metas de mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los centros educativos en Sierra y Selva? Su respuesta, señora ministra. Señor presidente, el 6 de marzo de este año, mediante resolución ministerial 153/2017, aprobé el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025. Este es un hito muy importante, pues nos permite contar con una herramienta para programar las principales líneas de acción para cerrar la brecha de infraestructura en educación. Según nuestro diagnóstico, las necesidades de inversión en infraestructura educativa pública se estima en 100.500 millones de soles, distribuidos de la siguiente manera. 72.747 millones de soles para el reforzamiento de locales escolares, cuya infraestructura involucra un potencial riesgo para la vida y salud de los estudiantes. 21 millones de soles para ampliar la capacidad de la infraestructura educativa y atender la demanda aún no cubierta, así como la proyectada. 6.591 millones de soles para garantizar el adecuado mantenimiento de la infraestructura educativa. 140 millones de soles para fortalecer a los actores que gestionan la infraestructura educativa en los 3 niveles de gobierno. Señor presidente, la elaboración de este plan de infraestructura ha permitido identificar que más del 50% de locales escolares del país no tiene acceso a agua potable y saneamiento. No se encuentran conectados a la red pública o no cuentan con una solución adecuada como tanque séptico o pozo percolador. De la misma manera, la falta de acceso a electricidad se evidencia sobre todo en zonas rurales, donde más de 1/3 de locales escolares no cuentan con dicho servicio. Para abordar esta problemática, tomando en cuenta el comportamiento histórico del gasto en educación y en infraestructura educativa, se ha estimado las siguientes metas al 2025, para lo cual se requerirá el concurso de todo el Estado, así como la participación privada a través de obras por impuesto o asociaciones públicas privadas. Primero, completar la cobertura del servicio de agua y saneamiento en más de 12.000 locales escolares. Segundo, alcanzar el 59% de acceso a servicios de energía
beneficiando a más de 4.000 locales escolares. Tercero, cubrir el 56% de la brecha en reposición de mobiliario y equipamiento existente para cerca de 40.000 locales escolares. Lograr que al menos el 59% de cobertura de locales escolares cuenten con accesibilidad para personas con discapacidad, suponiendo una intervención en más de 26.000 locales escolares. Y por último, cobertura de 59% en la construcción de nuevos locales escolares y en locales con adecuado cerco perimétrico. Para el caso de la Sierra y Selva, el diagnóstico muestra que casi la mitad de las edificaciones escolares presentan un alto riesgo de colapso frente a amenazas sísmicas, lo cual constituye un grave problema de seguridad para nuestros estudiantes. En dicho contexto, la necesidad de inversión en infraestructura educativa para la Sierra y Selva representa el 53% de la brecha nacional identificada, lo que equivale a 53.485 millones de soles. Es por ello que dentro de las 5 estrategias que prevé el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, se presta especial atención a la Sierra y a la Selva, por ser las regiones naturales que cuentan con servicio educativo predominantemente públicos. Este año, señor presidente, como Gobierno Nacional hemos financiado 479 proyectos de infraestructura educativa entre expedientes técnicos y obras de gobierno regionales y locales a través de transferencias de partidas. De los mencionados, 351 pertenecen al ámbito de Sierra y Selva y representan el 76% del total de recursos transferidos, lo cual supera los 880 millones de soles. Finalmente, en el marco del Plan Selva, esta semana hemos adjudicado una licitación pública para la implementación de módulos de infraestructura adaptados al contexto geográfico y climático de las escuelas de la selva, que incluyen mobiliario y equipamiento, y además estamos desarrollando un sistema alternativo para el acceso a agua y saneamiento en las zonas rurales de la Amazonía. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 11. Si hacemos un análisis somero de la evolución del sector educación, desde los salarios de los maestros, encontramos que los últimos 27 años de políticas educativas equivocadas se ha convertido a los maestros en un sector marginal, una profesión precarizada. En los años 60, el maestro formaba parte de una honorable clase media en el Perú. El maestro tenía un salario digno y su profesión era respetada. Era un referente importante para padres de familia y estudiantes, alguien que tenía el tiempo suficiente para acompañar la formación de sus estudiantes. Ahora, con sueldos precarios, el profesor tiene que complementar su jornada laboral de maestro con cualquier otra actividad que complemente su ingreso para mantener a su familia. Con 1.200, 1.500 soles no puede vivir y formar a los futuros ciudadanos. ¿Cómo se va a garantizar pagar remuneraciones justas a nuestros docentes? Su respuesta, señora ministra. Señor presidente, es verdad que la remuneración de nuestros maestros no está en el lugar en que debería estar. Sin embargo, como se puede ver en la siguiente diapositiva, el salario real anual docente se ha incrementado de manera sostenida en los últimos años, pasando de 14.200 soles en el año 2000 a 23.033 soles en el año 2017, a precios constantes del 2016. Asimismo, el mayor ritmo de crecimiento se ha dado a partir de la implementación de la ley de la reforma magisterial expedida en el año 2012. Asimismo, entre el año 2000 y el 2012, los salarios reales anuales se incrementaron en 25%,
es decir, que en 12 años el poder adquisitivo anual de los docentes aumentó solo 3.500 nuevos soles. En cambio, entre el 2012 y el 2017, a noviembre, con la implementación de la ley de la reforma magisterial, el incremento real de los docentes es de 5.264 soles. Es decir, que ha aumentado 30% en tan solo 6 años. Todo esto en términos reales a precios constantes del 2016. Es importante señalar que estas mejoras salariales se vienen realizando a partir de la ley de reforma magisterial, porque esta ley ha permitido ordenar los conceptos de pago de la remuneración íntegra mensual que puede percibir los docentes de acuerdo a su escala y especialidad, así como las asignaciones y bonificaciones, incentivos y beneficios. En ese sentido, el incremento de remuneraciones y mejores condiciones laborales para los docentes ya se ha iniciado. Como ya lo he mencionado en una pregunta anterior, el compromiso del presidente de la República de incrementar el piso salarial a 2.000 soles a nuestros docentes contratados y nombrados se viene implementando durante el presente año en 2 tramos. Y para noviembre del 2017, nuestros docentes, tanto nombrados como contratados, estarán percibiendo los 2.000 soles. Para garantizar la continuidad del incremento, se destinará para el 2018 la suma de 1.125 millones de soles adicionales, lo que representa el 53% del incremento presupuestal del sector educación. Como también ya lo mencioné, en nuestro compromiso por revalorar la carrera docente, el Ministerio de Educación se ha comprometido a presentar en diciembre de este año al Ministerio de Economía y Finanzas un estudio técnico sobre incrementos graduales de la remuneración docente para alcanzar un piso salarial de una UIT al 2021. Finalmente, es preciso señalar que muchos docentes, entre nombrados y contratados, además de su remuneración básica, perciben adicionalmente asignaciones por tipo y ubicación de la escuela donde trabajan, pudiendo percibir un docente hasta 5 asignaciones a la vez. Así pues, por ejemplo, un docente de la primera escala que labore en escuelas ubicadas en los distritos de Incahuasi, Quimbiri, Pichari, Pangoa y Riotambo, recibirán a partir de noviembre de este año la siguiente remuneración: 2.000 soles como salario básico, 50 soles por trabajar en escuela bilingüe, 500 soles por trabajar en escuela ubicada en zona rural muy alejada, 300 soles por trabajar en escuela ubicada en el Braem, todo lo cual suma 2.850 soles. Señor presidente, la mejora de la profesión docente es una tarea a la que debemos abocarnos como país. Se trata de la mejor inversión que podemos hacer para el corto, mediano y largo plazo. Para esto es importante mantener la senda de mejoras salariales ya iniciada, acompañándola con evaluaciones sólidas y pertinentes que permitan incentivar mejor a nuestros docentes sobre la base de una carrera meritocrática que además atraiga nuevo talento a la profesión. Proceda, señor relator, 12ª pregunta. Pregunta número 12. Siempre hemos sabido, y lo dice nuestra Constitución, que la educación es un derecho y el Estado debe garantizarlo. Sin embargo, lo que se ha promovido es el crecimiento caótico de la escuela privada, incluso de mala calidad. La educación es ahora una mercancía, cuando en otros países es obligación de los estados garantizar educación gratuita y de calidad hasta la universidad. ¿Cuál es la ruta de su prioridad para la escuela pública? ¿Cuál es la población estudiantil de la escuela pública y cuál de las escuelas privadas hoy en el Perú? ¿Qué medidas concretas de política tiene para mejorar la calidad de la educación pública y privada
sin vulnerar derechos laborales y con mejor presupuesto para su sector? Proceda con la respuesta, señora ministra. Señor presidente, agradezco que la pregunta formulada haya puesto por delante lo que señala nuestra Constitución respecto al derecho de recibir una educación de calidad, pues esa es la principal razón por la que asumí este compromiso en el Ministerio de Educación. Si bien hay mucho por hacer para superar las debilidades y deficiencias que hoy atraviesa la educación pública en el país, el Estado, por lo menos en los últimos 15 años, ha logrado dar continuidad a una serie de políticas dirigidas a superar la crisis que ésta atravesó a partir de la década del 70 del siglo pasado. La superación de una crisis tan profunda requiere de políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos de turno, tal como lo señala el Proyecto Educativo Nacional al 2021. De otro lado, es importante reconocer que todavía nos encontramos muy lejos de tener la educación de calidad que nuestros estudiantes se merecen. Desde el Estado tenemos ese compromiso, pero es importante recordar que la mejora de nuestra educación exige que todos los poderes, sectores y actores involucrados nos comprometamos con este esfuerzo. Como había señalado, la educación pública ha mejorado en los últimos años. Un indicador de ello son los resultados en los logros de aprendizaje de la última década. En matemática, el logro de aprendizaje satisfactorio de las escuelas públicas primarias es superior al de las privadas, 37% versus 25%. Desde el 2007, las escuelas públicas han tenido una mejora significativa. Pasaron de tener el 7% de estudiantes en el estándar requerido al grado evaluado a 34% en el 2016. Desde el 2007, los aprendizajes en lectura de las escuelas públicas se han incrementado de manera sostenida, desde 15% el 2007 a 46% en el 2016. Si bien la escuela privada tiene logros mayores, 51%, sus mejoras han sido irregulares y en el año 2016 muestra una disminución significativa respecto al año anterior. No obstante, se debe reconocer que los aprendizajes en el nivel secundario son muy bajos. Por ello, contestando a la pregunta formulada, señor presidente, una de las prioridades de mi gestión es la educación secundaria. En relación a la población escolar, señor presidente, en el 2016 la matrícula en educación básica regular llegó a 7.729.937 estudiantes. De ellos, el 74% estudia en escuelas públicas, mientras que el 26% lo hace en escuelas privadas. Como se puede observar, si bien en la última década la educación privada ha crecido, la gran mayoría de nuestros estudiantes asiste a una escuela pública. Cabe señalar que tanto los resultados de la evaluación censal de estudiantes como otros varios estudios ratifican que no existe necesariamente una relación directa entre el tipo de gestión y la calidad de los aprendizajes. Así como hay excelentes instituciones educativas privadas, también las hay de muy baja calidad. Como plantea la pregunta, señor presidente, ciertamente en las 2 últimas décadas hemos tenido un crecimiento acelerado y desordenado de la oferta de educación privada. Tanto los resultados de la evaluación censal de estudiantes como otros varios estudios ratifican que no existe una relación directa entre el tipo de gestión y la calidad de los aprendizajes.
así como hay excelentes instituciones educativas privadas. En este contexto, considerando que la actual oferta educativa privada es altamente heterogénea en los términos de calidad de costo, el Ministerio de Educación, como ente rector del sistema educativo, debe garantizar las condiciones de calidad de todo el servicio educativo a nivel nacional. Para ello, en mi gestión se vienen adoptando un conjunto de medidas concretas. De un lado, la modificación del reglamento de las instituciones educativas privadas de educación básica y educación técnico-productiva, que permitirá consolidar el marco legal que regula sus actividades y facilitará su gestión sin que ello signifique reducir los estándares de calidad, eliminando la discrecionalidad del ente supervisor al momento de interpretar una infracción y al momento de imponer una sanción. Para ello se eliminará la superposición de funciones entre organismos públicos, la dispersión de normas, así como la contradicción entre ellas. Por otro lado, la emisión del reglamento de infracciones y sanciones para instituciones educativas particulares. Con esta norma se busca enfrentar el mal uso que se viene dando a la autorización para el funcionamiento de escuelas privadas, que ha sido utilizada para el registro indebido de matrículas y de evaluaciones de estudiantes que no formaban parte de una escuela reconocida. En relación a la ruta de fortalecimiento de la educación pública, debo señalar que ninguna de nuestras reformas vulnera los derechos laborales de los docentes. Por el contrario, reitero que la revalorización docente es una de nuestras prioridades. En ese marco, estamos trabajando en la implementación de la carrera pública magisterial, que busca el reconocimiento profesional, social y económico de la labor docente y que establece un sistema meritocrático para el ascenso en la carrera pública.